Bien, mis queridos niños, aquí estamos otra vez para continuar el tema de la República de Weimar y del nazismo. Nos habíamos quedado cuando Hitler salía del hospital, donde había estado el final de la Primera Guerra Mundial, y se encontraba con que pues Alemania había cambiado. Alemania había perdido la guerra, el Kaiser había abdicado, ahora había una república, la República de Weimar, que estaba controlada encima por socialistas, que Alemania además no podía tener un gran ejército, ni tanques, ni habían perdido las colonias, la paz de Versalles, etcétera, etcétera. Y además la revolución espartaquista, que fue rápidamente reprimida por los Stahlhelm, como ya lo expliqué. Pues bien, ¿qué hace Hitler cuando acaba la guerra? Hitler no quiere dejar el ejército alemán. Es curioso, están despidiendo a todos los soldados, primero porque ya no hacen falta, y segundo porque la cláusula de la paz de Versalles dice que nada más que puede haber 100.000 soldados. Y lo están despidiendo. Y Hitler se la apaña para que no lo despidan. ¿Se podría discutir por qué? Pues yo creo que simplemente pues no tiene a dónde ir. O sea, no tiene casa. Entonces entra a los servicios de inteligencia del ejército en Múnich. Él está en Múnich, él ha vuelto a su ciudad. Siempre va a moverse en torno a Múnich, aunque él era austríaco, ya os recuerdo. Y allí lo contratan como una especie de espía o de chivato de los servicios secretos del ejército para vigilar todos estos grupos políticos que a la sombra de la República de Weimar están apareciendo. Porque ellos le tienen muchísimo miedo a los espartaquistas, a la revolución espartaquista, y entonces no quieren que eso vuelva a ocurrir. Entonces quieren controlar el ejército, quieren controlar pues todos estos grupos. Entonces lo que hacen es infiltrar gente para que lo espíe. Y entonces a Hitler le encarga que se infiltre en un partido político chiquitito que acaba de nacer en Múnich, que son 4 monos, que se llama el DAP, no el DAP, D-A-P, Partido de los Obreros de Alemania, Deutschland Arbeiter Partei, el DAP. El DAP era un grupo muy pequeño, ¿cuántos serían? ¿100? ¿200? Y su ideología era rarísima, porque era un partido obrero, tenía muchos elementos socialistas. Por ejemplo, ellos se llevaban fatal con los bancos, con el crédito, jamás pedían crédito, se llevaban muy mal con los bancos. Pero por otro lado eran claramente anticomunistas y eran muy nacionalistas alemanes. Es algo muy raro en Baviera. Múnich es la capital de Baviera y en Baviera pues el nacionalismo bávaro es muy fuerte. Por esto no, este DAP era de nacionalismo alemán. Además está relacionado con un grupo de la altísima burguesía que se llamaba Thule, que eran unos tíos ahí esotéricos y demás. Pero vamos, para la gente de Thule eran gente de dinero. Estos del DAP no. Estos del DAP son gente, por ejemplo, son ferroviarios. La mayor parte son ferroviarios. Trabajan en la estación de Múnich. Pues lo ponen para que vigile a este grupo. Y lo que hace es afiliarse al grupo y va a las reuniones. Y normalmente, como era un hombre pues, tímido, con pocos amigos, pues se sentaba al final y no abría la boca. Pero curiosamente, las ideas, este batiburrillo de ideas nacionalistas alemanas, mezclado con algunas cosas del socialismo, mezclado con por supuesto, el absoluto rechazo de la paz de Versalles y de la humillación y demás, estas ideas le van a gustar a Hitler. Y entonces va a pasar una cosa muy curiosa. Y pasó la noche del, del 12 de septiembre, o el 12 o el 19, no me acuerdo. Digamos que el 12, pues fue el 19. O el 12 o el 19. En los apuntes está, yo creo que fue el 12 o el 19. Bueno, la tarde del 19, pegamos 19, de septiembre, no, perdón, del 12, mira, va a ser el del 12. Del 12 de septiembre de 1919 hay un meeting del DAP en una cervecería que se llama Sternecke Brau. Esta gente se reunían en cervecerías, son muy típicos en Múnich, y vamos, la cervecería Sternecke Brau es relativamente grande, pero ellos se reunían en un apartado que tenían allí, en un salón. Y él, como siempre, fue a esa reunión y se sentó al final. Y empezó ahora allí a dar un discurso
y uno de los discursos era un nacionalista bávaro que hablaba en contra del nacionalismo alemán. Y esto lo ofendió a Hitler. Porque claro, Hitler es austríaco, pero él es súper alemán, él se siente súper alemán. Y él es antibávaro. Y entonces se levantó y empezó a hablar. Y ahí se quedaron todos pasmados. Porque de pronto ese hombrecillo del bigote, que tenía 30 años, hablaba como un orador extraordinario. Vamos, que los convenció a todos. Inmediatamente cuando terminó la reunión, los líderes del DAP se le acercaron, no sé qué, no sé en cuánto, y terminó siendo pues el orador principal del DAP, pero estoy hablando en una semana, El orador principal del DAP dejó el ejército para dedicarse a la política. Es curioso, él entró en el DAP como chivato y al final se va a quedar allí como uno de los líderes y al final terminará siendo el líder del partido. Y el líder de este mini partido, que él, por cierto, refundará y le cambiará el nombre de DAP, de Partido de los Deutschland Arbeiterpartei, Partido de los Trabajadores Alemanes, le va a llamar el SDAP, Nationalsozialistische Deutschland Arbeiterpartei. Aquí lo pone Nationalsozialistische Deutschland Arbeiterpartei. Bien, Deutschland Arbeiterpartei, que significa Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. ¿Por qué le puso delante nacional socialista? ¿Qué significa nacional socialista? Pues un nacional socialista es verdad que tiene esas ideas sociales, oye, y las tenían muchos conflictos con la alta burguesía, pero no son como los socialistas de la República de Weimar, ni por supuesto tienen nada que ver con los comunistas, porque ellos son nacionales, ellos son patriotas alemanes, ellos son con un gran nacionalismo alemán que va por delante. Y es verdad que van a defender a los trabajadores de Alemania, es un partido de gente humilde, aquí no hay nadie con dinero. Pues entonces nace este Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. Y él pone su emblema será la esvástica. Cuidado con la esvástica, que es un signo antiquísimo, aparece en muchísimos sitios, un signo solar, por ejemplo, es el signo del budismo. Lo que pasa es que la esvástica budista está al revés, y nuevamente no está inclinada. Por cierto, este emblema lo va a diseñar Hitler, tenemos hasta los bocetos que hizo para hacerlo. Esta cruz se llama la esvástica, o cruz gamada, también pueden llamarle. Bien, entonces él termina siendo líder de este pequeño partido, del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Como nacionalsocialista es muy largo, de na y si, terminan llamándole partido nazi. Y ellos mismos se llamaban nazis, del Nacional Socialiste. Entonces, a este partido le van a llamar el partido nazi, pero su nombre auténtico es Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. ¿Y qué nombre me tengo que aprender yo? Pues apréndete el Partido Nacional Socialista, los Trabajadores de Alemania o Partido Nazi y da gracias a Dios que no te tengas que aprender Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. ¿Cuántos son? Aquí está Hitler. ¿Cuántos son? Pues son 4 monos pelones, que empiezan, 4 monos, muchos de ellos amargados, la mayor parte ex soldados, la mayor parte, muchos con problemas económicos. Es verdad que algunos tienen trabajo, digo que hay muchos ferroviarios, pequeños empleados, no hay nadie que sea aquí millonario y esas cosas. Es verdad que han tenido sus tratos con el círculo de Thule, pero esto no lo olvidaron, porque los de Thule sí que son de mucho dinero y los tratan como sus lacayos. ¿Qué ideología tiene entonces este grupo? Pues tiene este batiburrillo de ideas sociales y de ideas antitratados de Versalles y de devolverla a la patria alemana toda su fuerza. Pero también tiene otra cosa, son especialmente violentos. Sus métodos no son democráticos. Y para ello crearon un cuerpo paramilitar. ¿Qué significa paramilitar? Pues paramilitar significa cuando se pone para algo que parece, pero que no lo es. Paramilitar significa que es verdad que parece este tío un soldado, pero no es un soldado. Esto no es el ejército alemán. ¿Qué cuerpo paramilitar crearon? Las Sturmabteilung, cuyo emblema está aquí, y todo el mundo le llamaba SA. La S por Sturm, que significa asalto, también significa tormenta, y Ableitung, que significa pues la A de Ableitung. Sturmableitung. Todo el mundo le llama las SA o le llaman camisas pardas. ¿Y por qué le llaman camisas pardas, Pablo? Pues porque van de color pardo, de color marrón.
El uniforme es chulísimo porque lo diseñó uno de los tíos que son nazis. Se llama Hugo Boss, que luego va a ser famosísimo como sastre, pero que diseñó el uniforme. La verdad que los tíos estos han hecho unos figurines. Por cierto, había una empresa en Solingen. Solingen es un pueblo de Alemania que tenía mucha tradición de fabricar cuchillos y espadas, como Albacete aquí en España. Y entonces le regalaron a Hitler una daga Holzbein, que se llama, una daga, y le dijeron que qué buena idea sería que las SA llevaran un cuchillo. Fue una campaña de publicidad extraordinaria, porque a Hitler le gustó la idea, y desde entonces todos los SA van a llevar este cuchillo. Es una daga tipo Holzbein con el anagrama de las SA, la empuñadura parda del color de las SA. Actualmente son objetos de coleccionistas. Por cierto, tienen unos carteles chulísimos. Digo que el cuidado con los nazis, que sus carteles, su propaganda, sus banderas, sus desfiles, todo eso lo han sacado del movimiento obrero, ¿eh? Le encantan los himnos, le encantan los desfiles, le encantan los actos de masa, los uniformes, los emblemas, ¿no? Las banderas, todo eso le encanta. Y la verdad que son muy bonitos. La verdad que tienen buen gusto para esto. Son siniestros que te cagas, pero gusto tienen. Aquí tenéis otro cartel del SNAP, perdón. Además, por cierto, de su rechazo absoluto a la paz de Versalles. Pues son profundamente anticomunistas, ya lo veremos. Odian a los comunistas, consideran que los comunistas son unos traidores al servicio de Stalin. Además de su carácter anticomunista, de su desprecio por la República de Weimar, de su rollo nacional socialista, patriótico, por su odio, por supuesto, por la paz de Versalles y por todo lo que huela francés, tiene otras cosas más. Son antisemitas. ¿Qué significa antisemita? Pues que odian a los judíos. Un profundo odio contra los judíos. Los judíos tienen la culpa absolutamente de todo lo malo que le ha pasado a Alemania. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial por los judíos. Alemania no es una gran potencia por culpa de los judíos. Y todo es malo por culpa de los judíos. Dice Pablo, esto me recuerda a mí el tema del antiguo régimen de la sociedad, que también salían los judíos como cabeza de turcos. Pues sí, es el antisemitismo, pero es que esto no es el siglo XVIII, esto es el siglo XX. Estos camisas pardas se dedicaban pues a acosar a los judíos, por ejemplo. Esto es una tienda de ropa, ¿no? Pues bien, te plantan estos dos culais, mira la cara de mala bestia que tiene y te ponen un cartel un alemán. Esto es una tienda judía, no compres en tiendas judías porque eso da vergüenza. Y se te plantan aquí en la puerta, a ver quién entra aquí a comprar ropa. Una cosa así, pero Pablo, esto va en contra de los principios democráticos de... Sí, claro, ¿quién ha dicho que los nazis sean democráticos? No son democráticos para nada. Este discurso, y os digo que Hitler como orador es extraordinario, y además os he dejado un vídeo para que lo escuchéis. Pues ya espero que lo hayáis escuchado. A Hitler hace que cada vez tenga más partidarios. Esta es una de estas cervecerías alemanas donde ellos dan sus mítines y ya no son aquí 4 gatos, ya van cientos más gente. Por ahora solamente en Múnich, solamente en la ciudad de Múnich, y ni siquiera son la fuerza mayoritaria en Múnich. Más vídeos, más mítines. Pero va a pasar algo que va a cambiar la historia, que en 1923 Alemania no puede pagar el dinero que le debe a Francia. ¿Os acordáis que Alemania tenía que pagar todos los años una cantidad de dinero tremenda por la guerra? Pues esta vez hubo problemas económicos y Alemania no pudo pagar. ¿Y cuál fue la respuesta de la República Francesa? Pues ni más ni menos que invadir un pedazo de Alemania. Invadieron la cuenca del Ruhr, que está en la frontera con Francia, es la zona desmilitarizada a la que no podía entrar el ejército alemán. Pues bien, aquí veis al ejército francés que entraron en esta cuenca del Ruhr. La cuenca del Ruhr es muy importante por sus minas de carbón. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno alemán, del gobierno socialista de la República de Weimar? Mira, ellos no pueden luchar contra el ejército francés porque el ejército francés es 10.000 veces más grande. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues hicieron una huelga, organizaron una huelga de mineros y de hecho le pagaban el sueldo a los mineros para que hicieran huelga. ¿Por qué? Porque los franceses evidentemente van para sacar el carbón, pero si no hay mineros no hay carbón. Y entonces
Francia, pues la ocupación del Ruhr no le sirve para nada. La política fue correcta, ¿eh? Al final los franceses en 1925 se fueron del Ruhr. Pero esta política de crear una gigantesca huelga de mineros a los que hay que pagar, claro, además ten en cuenta que el carbón de Alemania salía del Ruhr, Alemania se quedó sin carbón, tuvo dos consecuencias. Y las dos consecuencias fueron bastante chungas. Una de las consecuencias es, vamos a ver, tenemos que pagarle un montón de dinero a los mineros para que hagan huelga, pero no tenemos ese dinero. Entonces el gobierno alemán lo que hizo fue fabricar billetes. Fabricar y fabricar y fabricar y fabricar y fabricar y fabricar. Imprimir, 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 imprimir billetes. Eso provocó una inflación brutal, la inflación más grande de la historia. ¿Qué es la inflación? Inflación significa cuando suben los precios. Os digo, una barra de pan, que no sé cuántos marcos costaría en Alemania. Pongamos el ejemplo que en 1922 una barra de pan vale un marco. Pues cuando terminó 1923, una barra de pan costaba varios billones de marcos. Billones con B. O sea, varios millones de marcos. Los tacos de billetes de 10.000 marcos se los daban a los niños para jugar. O sea, como se fabricaba tanto dinero, el coste fue que los precios se dispararon de tal manera que el dinero no valía para nada. O sea, con todo este dinero tú no eres capaz de comprar un paquete de donuts. La gente para comprar tenía que llevar pues un carrillo a mano. Un carrillo a mano. Algunos dicen, mira, pues directamente lo que voy a usar es el dinero para encender la chimenea. Pero luego esta crisis, eso provocó una crisis económica muy fuerte, pero es verdad que para 1925-26 ya está superada. Pero además tiene otra consecuencia. A Hitler, lo de la invasión de la cuenca del Ruhr le sentó como un tiro. Vamos, imaginaros todo este grupo de exsoldados en paro nacionalistas extremos, ver la patria alemana mancillada por las tropas francesas y lo peor, que el gobierno de la República de Weimar no le ha declarado la guerra a Francia inmediatamente. Lo cual, por cierto, habría sido una locura. Pero esta gente no se caracteriza por estar muy cuerdo. Entonces, ¿qué hace Hitler? Organiza una especie de golpe de Estado contra el gobierno de la República de Weimar en octubre de 1923. Es decir, a final del año. Una final, en octubre. A este golpe se le llama el putsch de la cervecería. Putsch. Es un golpe de Estado que parece que va a haber algo muy grande y de pronto hace putsch. Y ahí se acaba. O sea, un putsch es un golpe de Estado que fracasa a la media hora de empezar. Y se llama de la cervecería porque el golpe empezó cuando el representante del gobierno de la República de Weimar de Múnich estaba en una cervecería, mira por dónde, dando un discurso, y entró Hitler, pegó unos tiros al aire y dijo, está aquí todo el mundo arrestado, nos levantamos contra la República de Weimar. Al día siguiente hubo un enfrentamiento con la policía y fueron aplastados. Hitler tuvo que escapar y el golpe fue un total fracaso y al final Hitler fue fue capturado por la policía. La República de Weimar es una democracia. Y entonces Hitler tuvo un juicio justo. Y como era un orador tan bueno, cada vez que le daban la palabra, pues lo que soltaba es unos discursos tremendos que lo que lo hizo es muy famoso. De pronto este tío, que no lo conocía ni su madre, que solamente era conocido en Múnich, fue conocido en toda Alemania. La República de Weimar, una cosa, podrían haberlo condenado a muerte, primero por rebelión y porque en este follón han muerto 5 policías. O sea, podrían haberlo condenado a muerte. Y en vez de condenarlo a muerte, lo condenaron 5 años a la cárcel. Donde, por cierto, va a ser el niño mimado. Tiene una celda para él solo, tiene un despachito, etcétera, etcétera. Y, por cierto, también mandaron a la cárcel a su amigo, otro nazi, Rudolf Hess. Que siempre va, yo creo que es el único amigo que tuvo Hitler en su vida. Siempre lo va a acompañar. Rudolf Hess es este de la cara de brutote. ¿A qué se va a dedicar Hitler en la cárcel? Pues a escribir. Va a escribir un libro que se llama Mein Kampf. En verdad tenía un nombre larguísimo, pero al final los editores le dijeron, mira, no, Mein Kampf. Mein Kampf significa mi lucha. Y va a ser la Biblia de los nazis.
el libro lo dicta Hitler, vamos, el libro es de Hitler, aquí pone Adolf Hitler, pero el que lo escribió a máquina, porque Hitler no sabía escribir a máquina, fue Rudolf Hess. Pero vamos, es el libro que va a escribir Hitler. Luego este libro será un éxito tremendo en Alemania, y hizo millonario a Hitler. ¿Por qué es importante este libro? Mira, yo me lo leí en la universidad, es un plomo de marca mayor. Pero es importante porque aquí Hitler se inventa aquí unas películas, cuenta su vida, se la inventa entera, vamos, una paranoia. Aquí Hitler va a exponer toda su ideología. Y es muy importante porque aquí van a quedar muy claros cuáles son los puntos de la ideología nazi. Y ahora los vamos a ir viendo pues uno a uno. El primer punto es el odio a la democracia. Hitler considera que el sistema democrático parlamentario nada más que sirve para mucho bla bla bla, mucho hablar, pero para nada más. Y que los partidos políticos son corruptos y sinvergüenza y nada más que representan a ellos y a sus amigotes y no al pueblo. Por lo cual Hitler es antidemócrata. Y también es anticomunista. Ellos odian a muerte a los comunistas, al Partido Comunista Alemán y al Partido Comunista de la Unión Soviética. Este es Stalin, y ellos son totalmente enemigos del comunismo. Bien, pero si eres enemigo de la democracia y enemigo del comunismo, tú me dirás qué sistema político propone. Pues ellos proponen un sistema totalitario, como el de Stalin, un sistema totalitario donde todos los poderes estén concentrados en una persona, mira, como el de Stalin, que ellos le llaman el Führer, que significa en alemán el jefe. Ya sabemos quién va a ser el Führer. Esto es el mapa de Alemania, ¿eh? Y fijaros el pasillo de Danzig que está aquí. Deutschland es Alemania. Este Führer va a concentrar todos los poderes del Estado de una forma totalitaria. ¿Acordáis que totalitario significa que no solo tienes que obedecer, sino que obedecer contento? Significa que el Estado exige una adhesión absoluta. O sea, o tú eres un seguidor del Führer o eres enemigo del Estado. Y ya verás lo que te va a pasar. O sea, no admiten términos medios. Me vaya a decir, mira Pablo, ¿cómo que todos los poderes del Estado van a estar concentrados en un solo Julai? Pero no había un tío que se llama el Barón de Montesquieu, que en el siglo XVIII, en el tema de la Ilustración, cuando vimos los 7 puntos, dejó muy clarito que tenía que haber división de poderes. Que si le das todos los poderes a un tío, ¿qué pasa si el tío se vuelve loco? ¿Quién lo para? O sea, los poderes tienen que ser 3, al menos, para que si falla uno, los otros 2 les paren. Pero si a Hitler le da el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder de mandar al ejército, el poder de impartir justicia, el poder de hacer leyes, vamos, todos, ¿qué pasa si Hitler se vuelve un mochales perdido? Porque es que nadie le puede parar los pies, es una locura. Pues esa locura es lo que proponen los nazis, y esa locura se va a llevar a cabo. Ya veremos. Aquí hay un culto a la personalidad del líder, ¿no? Que es la Releche, el líder. Otro elemento típico del Mein Kampf, que aparece en Mein Kampf, y es el militarismo y también el belicismo. ¿Qué significa militarismo? Militarismo significa que tú consideras que el ejército, que la institución militar es el culmen de los valores humanos. O sea, que los ejércitos son lo mejor que hay. Belicismo significa que consideras que la guerra es buena, que la guerra está bien, que la violencia es útil. Una monería. Otro punto de Mein Kampf es el ultranacionalismo. Ellos son ultranacionalistas alemanes. Alemania es lo más grande que ha parido madre. Mira, Pablo, esto ya viene del siglo XIX, ya lo vimos en el tema de la unificación alemana. Pues sí, pero ellos lo van a llevar muchísimo más allá. Y siempre la imagen de esta Alemania en guerra con Francia, ¿no? Esta humillación de la paz de Versalles y estas ganas de revancha y de guerra. Y luego ya, pues otro paso más. No solo son nacionalistas, sino que son racistas. Es decir, que ellos consideran, y esto es una cosa, todos los puntos del Mein Kampf son una chorrada, especialmente este. Ellos consideran que los seres humanos se dividen en razas, y que unas razas son superiores y unas razas son inferiores. Y es más, consideran que las razas superiores, y esto ya lo hemos visto en clase, ellos rechazaban el redentorismo cristiano,
No hay que ser cristiano para que te guste el redentorismo cristiano, lo mismo que no hay que ser inglés para tener una llave inglesa, ¿eh? Pero bueno, ellos consideraban que este redentorismo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque los fuertes, los superiores, no tienen que cuidar de los débiles, todo lo contrario, que es lo que te dice el redentorismo. El redentorismo te dice que si tú, que todos los hombres somos hermanos, y que si tú eres fuerte tienes que proteger a los débiles. No. Las razas fuertes lo que tienen que hacer es esclavizar, machacar y aplastar a las razas débiles. Y punto. ¿Cuál es el ejemplo de la raza superior? Pues la raza de los alemanes, de los suecos, de los noruegos, de los daneses, lo que ellos llaman la raza aria. Tíos altos, grandes, rubios, con los ojos azules o verdes, claritos, pelos lacios, piel muy blanca, que según Hitler, pues son los más listos, los más guapos, los más buenos, los más nobles, los más valientes, los que corren más, los que saltan más, los que saben más de matemáticas, de historia, de física, vamos, que son la releche. Todas las cosas buenas del mundo la han hecho los tíos estos, los arios. ¿Eh? Al parecer son vamos. Por debajo estarían otras razas, como por ejemplo los de origen celta, como los franceses, o los mediterráneos, como los portugueses, los españoles, los italianos o los griegos, que por supuesto no somos como los arios, vamos a dejar tonterías. Nosotros somos más bajitos, más peludos, morenos, más feos y todas esas cosas. Pero no somos tontos del todo, porque a veces tenemos un poquito de sangre aria, ¿no? Como las invasiones germánicas y esas cosas. Pues si hay un español que es listo es porque tiene un poquito de sangre aria. O sea que todavía con nosotros se puede hacer algo. Luego están los eslavos, es decir, los rusos, los polacos, que esos para ellos son subhombres, que nada más que sirven para trabajo de fuerza bruta y para ser esclavos. O sea, punto. Para ellos los rusos y los polacos nada más que sirven como esclavos y son medio tontos y no sirven para nada. Por debajo estarían pues los orientales, los árabes, no te digo nada, los negros. O sea, eso está muy por abajo todavía. Y abajo del todo, según Hitler, estoy hablando de las tonterías de Hitler, eso no lo olvidéis nunca. Esto está en el libro Mein Kampf. Abajo del todo, lo más malo de lo más malo, son los judíos. Los judíos son el reverso tenebroso de los arios. Es decir, si los arios son guapos, los judíos son feos. Si los arios son listos, los judíos son tontos. Si los arios son valientes, los judíos son cobardes. Si los arios son nobles, los judíos son traidores. Si los arios son, yo qué sé, limpios, los judíos son sucios. O sea, decir cualquier vicio lo tienen los judíos. Y los judíos son los culpables de todas las cosas malas que han pasado en el mundo. ¿Por qué Alemania perdió la guerra mundial? Pues por culpa de los judíos. ¿Por qué Alemania hay tantos paros? Pues por culpa de los judíos. ¿Por qué yo qué sé? ¿Por qué el Málaga está en segunda división? Pues está claro, pues por culpa de los judíos. Vamos, hombre. Ellos consideran que el país típico de los judíos es Estados Unidos. Pero también los ponen en Rusia. Por cierto, Stalin mata judíos también a punta pala. Es curioso. Por supuesto, no tengo que deciros que esta teoría del racismo es una aberración. Y luego hay otra muy curiosa, la teoría del espacio vital. Espacio vital en alemán se llama Lebensraum. El espacio vital es una interpretación muy curiosa de las ideas de Darwin. Es el territorio que necesita un ser vivo para vivir. En los apuntes os lo he explicado, ¿no? Un grillo, que es un animal chiquitito, pues con un cuartito de nada puede vivir. Con una parcelita, con un poquito de hierba, vive un grillo. Un elefante no. Un elefante necesita 12 hectáreas y allí un río entero para beber. Pues él dice que el espacio vital del grillo, que es un animal chico, pues pequeño. Y el espacio vital del elefante, que es un animal grande, pues es grande. Pues él considera que la raza aria, que los alemanes, con los grandísimos que son, su problema es que nunca han tenido un Lebensraum. Por ejemplo, los británicos tuvieron todo el imperio británico, los franceses también tenían un gran imperio, pero los alemanes nunca. Y por eso perdieron la Primera Guerra Mundial. Y entonces él dice que Alemania tiene que buscar su Lebensraum, su espacio vital. ¿Y cuánto ocupa su Lebensraum? Pues si aquí están los Montes Urales, pues todo esto. O sea, toda Europa Oriental. O sea, tú coges, quitas de medio Polonia, Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania,
la República Checa, Eslovaquia, ¿quién más queda por ahí? Hungría, Rumanía, Bulgaria y Ucrania, y pues sí, más o menos, y bueno, y media Rusia hasta los Montes Urales. Ese era el espacio vital de los arios. Y dice, sí, Pablo, pero es que ahí viven los polacos, los búlgaros, los rusos, los rumanos, los húngaros, los checos. Pues para eso pues se les esclaviza. Se les esclaviza o se les mata. ¿Por qué? Porque las razas no tienen que protegerse. Los hombres no son hermanos. Los arios no tienen que cuidar de nadie. Esta es otra tontería, ¿eh? Os digo una cosa, ahora mismo, hoy, Alemania es mucho más chica que la República de Weimar. Y es uno de los países más ricos del mundo. Dice, ¿cómo puede ser eso? Pues dice, por comercio, hijo, por comercio. O sea, tú no necesitas un espacio vital. Tú no necesitas ir con los tanques conquistando territorio. O sea, en España no hay petróleo, pero yo a mi coche le echo gasolina, lo compramos, oye, ¿sabes? Nosotros producimos unas cosas, las vendemos, ganamos dinero y con ese dinero compramos petróleo y ya está. No hace falta crear un espacio vital ahí. No hace falta un imperio, de verdad que no. Otra tontería de Hitler. Bueno, estos son los puntos del Mein Kampf. El rechazo a la democracia, el rechazo al comunismo, el totalitarismo con un líder con todos los poderes del Estado, el militarismo, el belicismo, el nacionalismo, el racismo y la teoría del espacio vital. Hitler le cayeron 5 años en la cárcel y no estuvo ni un año. A los 9 meses salió. Claro, cuando él sale, pues sigue estando en el paro, ¿no? Estaba en el paro y de pronto se encuentra que tiene un pedazo de coche en la puerta esperándolo, este Hitler saliendo de la cárcel, un pedazo de coche en la puerta esperando con un chofer. Y dice, oiga, ¿y usted quién es? Dice, yo soy su chofer y este es su coche. Este es un modelo Mercedes que se lo ha regalado justamente de la fábrica Mercedes. ¿A dónde quiere que lo lleve? ¿Lo llevo a su casa? Dice, Hitler, pero yo tengo una casa. Dice, sí, se la ha regalado la fábrica Siemens. Que yo tengo una casa. ¿O prefiere que lo llevemos a la sede del partido? Pero el partido tiene sede. Sí, hombre, la están pagando a media entre la Daimler y la Bayer. Y los clubes también están echando una manita. Y aquí es donde volvemos. ¿Os acordáis que cuando hablábamos de la burguesía, que la burguesía estaba buscando un depredador para acabar con los comunistas? Pues aquí volvemos aquí. ¿A quién escogieron la alta burguesía alemana como depredador, como enemigo de los comunistas para cargarse a los comunistas? Pues a los nazis. Y de pronto la alta burguesía alemana va a dar mucho dinero al partido nazi. A los que, por cierto, ven como un grupo de flipados. La alta burguesía alemana tiene mucha más inteligencia para creerse las tonterías de Hitler, pero lo quieren utilizar. El problema, les digo una cosa, que se les va a ir de las manos. Se les va a ir de las manos. Aquí tenemos Hitler, y Hitler sale y inmediatamente empieza otra vez con sus discursos, con sus mítines cada vez más grandes, cada vez retransmitidos por radio, recorre Alemania entera en avión, porque tiene mucho dinero. Además empieza a venderse, el libro Mein Kampf empieza a venderse y a ganar mucho dinero, y empieza a darle propaganda al partido nazi. Esta es la Cruz de Hierro que ganó en la Primera Guerra Mundial. Y aquí estamos con los camisas pardas. Recordar estas dos caras. Este es Ron, ya lo veremos, y este es Himmler. Pero aún así os digo que aunque el partido nazi crecía y cada vez tenía más adeptos por toda Alemania, en las elecciones, y os recuerdo que la República de Weimar es una democracia, y esta gente se presentan a las elecciones, que manda la narices, en las elecciones casi no tienen diputados. O sea, es verdad que son muy llamativos, hacen mucho ruido, se les ve mucho, arman mucho escándalo, pero cuando llega la hora de la verdad tienen muy pocos votos. Además, Hitler tuvo una crisis personal tremenda en aquella época. Esto no hace falta un poco que lo sepáis, pero Hitler pues tenía una especie de medionovia. Su medionovia era su sobrina Heli Raubal, con la que tuvo pues un lío. Aquí la tenéis, ella pues eso. Pero en esos años Hitler tenía que ser un poquito obsesivo y Heli Raubal no lo aguantó más y se suicidó. Y entonces Hitler entró en una crisis tremenda, más la prensa de
de los socialistas, de todos los partidos que vale en contra, se lanzaron contra él porque ella era infinitamente más joven, es una muchachita, y encima es su sobrina carnal. Y entonces Hitler estuvo a punto de hundirse y de irse a Freimona. Pero mira por dónde conoció a la secretaria de su fotógrafo, que se llama Eva Braun. Y se enamoró de Eva Braun y desde entonces Eva Braun fue la pareja de Hitler. No se casaron hasta el final, literalmente. Pero aquí Hitler volvió a superar esa crisis. Aún así, el partido nazi no arrancaba, hasta que pasó algo. Mirad, aquí, vamos a ver aquí. Mirad, estos son los resultados electorales de Alemania entre 1920 y 1933, que fueron las últimas elecciones que hubo. Aquí estamos viendo los votos del Partido Comunista, que empezó 4, tal, y cómo va subiendo el Partido Comunista. El Partido Socialista. El Partido Socialista, veis que es siempre el más votado, el que va ganando las elecciones, a veces por más, a veces por menos, pero siempre va ganando. Tiene muchos votos. Estos dos son partidos de derechas tradicionales. Y aquí tenemos el SDAP, el Partido Nacional Socialista de los Obreros de Alemania. Y fijaros, hombre, pues hasta al principio no se presentan, no tienen diputados, porque al principio recuerdo que nada más que estaban en Múnich, ahí no eran ni 4 gatos, y cuando salen pues tampoco les vota la gente. Fijaros que las elecciones del 28, y ha pasado tiempo, nada más que tienen 12 diputados, fijaros los 153 que tiene el Partido Socialdemócrata, mira cómo el Partido Comunista le triplica o le cuatriplica, o sea, son un partidito, pero fijaros cómo de aquí a aquí se han multiplicado por 8. ¿Qué ha pasado de 12 a 107? ¿Cómo ha podido crecer tanto el partido nazi? ¿Qué ha pasado aquí en medio, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entre 1928 y 1930? ¿Ah? Sí, lo estáis pillando, ¿no? Aquí está la Gran Depresión, el crack del 29. Y el crack del 29 afectó también a Alemania. Y la situación económica, que era aceptablemente buena, pues se va a ir a freír monas otra vez. Mira aquí lo de Hitler, ¿no? Y va a haber otra vez muchísimos parados en Alemania. Y ya os digo que fijaros cómo crece el partido nazi en nada, que se duplica. A más parados, más nazis. El partido nazi es el que se va a llevar todos los votos de estos parados. Es verdad que nunca, fijaros una cosa, aquí es el partido más votado, ¿verdad? Y aquí también. Tuvieron que repetirla porque aquí no se pusieron de acuerdo para hacer un gobierno. Pero en la siguiente volvió a ser Hitler el partido más votado. Pero mirad qué cosa más curiosa. Si los comunistas, que tenían 100 diputados, se hubieran puesto de acuerdo con los socialistas, que tenían 121, habrían juntado 221 diputados y habrían ganado las elecciones y habrían puesto un gobierno de izquierda. Pero como ya sabéis, los comunistas y los socialistas se odian a muerte. Y mientras ellos se peleaban, al que escogieron para gobernar y va a ser presidente de la República de Weimar, va a ser Hitler. Y Hitler va a ser presidente en 1932. Es verdad que hubo unas elecciones en el 33, pero estas ya casi no valen porque estaban controladas por Hitler. Y de pronto Hitler, aprovechándose que comunistas y socialistas se pelean, y esta es una lección que hay que aprender, ¿no? Fue elegido, podríamos decir democráticamente, y es verdad, con las leyes de Alemania. Es verdad que nunca ganó las elecciones, los demás son muchos más, nunca tuvo una mayoría absoluta, pero es verdad que es el partido más votado. Pues bien, Hitler fue nombrado primer ministro de Alemania. Aquí estaban votando, este es el saludo de los nazis, y aquí Hitler ganando las elecciones. El canciller de Alemania era el Hindenburg, que fue el que lo nombró. Hindenburg se lució con esto. Y Hitler fue nombrado oficialmente primer ministro o presidente de Alemania en enero de 1933. Lo celebraron los nazis por todo lo alto, con un desfile nocturno con antorchas. Miles de camisas pardas desfilando con las antorchas y demás. Este es el momento en que cualquier tío listo
tiene que coger la maleta y huir de Alemania. O sea, cuando veas que de pronto que lo que está en el poder de Alemania son esta gente, eso es lo que tienen que hacer los listos. Y aquí nos encontramos a Hitler en el poder. Pero en el poder de la República de Weimar, cuidado, que es una democracia. ¿Pero cuál es su intención? Pues está muy claro, su intención es destruir la República de Weimar desde arriba, o sea, desde dentro, es curioso, el primer dinamitero es el jefe del gobierno, para transformarla en su imagen totalitaria del Tercer Reich. Esto no va a ser de golpe, va a ser poco a poco, y los historiadores hablamos de 3 noches, porque los hechos más importantes pasan de noche, y por eso hablamos de las 3 noches. La primera noche este es el Reichstag, el Parlamento alemán, es la noche del incendio del Reichstag, que fue en febrero de 1933. Hitler no llevaba ni un mes de primer ministro. El Reichstag fue saboteado y incendiado y quedó pues completamente en ruinas. Hitler acusó a los comunistas. Dijo que habían sido los comunistas los que estaban prendiéndole fuego y que habían sido ellos porque estaba a punto de estallar una revolución comunista. Y entonces decretó el estado de guerra, cerró el Parlamento y disolvió el Partido Comunista, metió a todos los comunistas en campos de concentración, mató a muchísimos y asumió todos los poderes del Estado. O sea, el incendio del Reichstag, que por cierto lo quemaron los mismos nazis, fue una excusa para destruir el poder legislativo y la división de poderes en Alemania. Y de camino los derechos fundamentales, la Constitución y 10.000 cosas más. Esa es la primera noche. La noche del incendio del Reichstag, febrero de 1933. La segunda noche es la noche de los cuchillos largos. Y esta es un ajuste de cuenta dentro del partido nazi. Esto es un problema de nazis contra nazis. A ver, todo el mundo sabe que los nazis tenían un grupo paramilitar que se llamaba las Sturmabteilung. Es que me encanta el tema por los nombrecitos. Las Sturmabteilung, a los que le llamaban las camisas pardas, es decir, los camisas marrones. Este era su emblema, y o SA, también se les llamaba, y estaban mandados por Ron. Pero aquí, este Ron y muchos de estos camisas pardas no consideraban que dentro del partido nazi Hitler tendría que tener tanto poder. A ver, una cosa es que Hitler mande, pero otra cosa es que Hitler tenga un poder absoluto, porque hay muchos nazis también muy importantes, como el mismo Ron. Para equilibrar el poder de los camisas pardas, Hitler había creado otro grupo paramilitar, las Schutzstaffel, las SS, que van de negro. Nunca se les llama camisas negras porque ese nombre ya estaba pillado. Este es su emblema. Aquí tenéis los dos. Estos son los cuchillos de las SA y estos son los cuchillos de la SS. Uno de los emblemas de la SS también es la calavera. Si el jefe de las SA era Rom y era uno de los que decían, a ver qué pasa, por qué Hitler, una cosa es que mande Hitler y otra cosa es que Hitler tenga poderes absolutos dentro del partido nazi. Oye, que yo también soy nazi, ¿eh? Y yo estoy en el partido nazi desde el principio, como él. Aquí está Rom. Pero las SS tienen otro líder, que es Heinrich Himmler. Aquí con sus gafitas, ¿veis la calavera de las SS? Con sus gafitas y demás. Este tío es el arquetipo del tío malo, ¿eh? Pero malo que se caga la perra de malo. Entonces, ¿qué pasó en la noche de los cuchillos largos? Pues con ese nombre ya os podéis imaginar lo que pasó en la noche de los cuchillos largos, que fue en 1934. Hitler ordenó asesinar a miles, y digo miles, de tíos de los camisas pardas. O sea, pero Pablo, entre ellos a Ron, el primero que mataron es a Ron. Pero Pablo, si los camisas pardas son nazis, sí, pues a los camisas pardas. Entonces hubo una matanza tremenda de los camisas pardas y la unidad fue totalmente desmantelada y los grandes líderes fueron pues asesinados, literalmente asesinados. Y entonces Hitler quedó como jefe absoluto. Este dibujo es muy curioso porque aquí está otro de sus dos ayudantes, Goebbels y Göring. Göring está vestido como de nivelungo, yo qué sé. Y dice, mira Hitler, ahora están saludando con los dos brazos a la vez. Porque los nazis saludaban eso, ahora están saludando con los dos brazos. Pues fueron asesinados. Eso, y los camisas pardas desaparecieron
y su uniforme quedó para una organización que ya veréis que fueron las Juventudes Hitlerianas. Pero las SA desaparecieron y fueron, vamos, no que desaparecieron, que fueron asesinados. Y el que quedó al mando absoluto fue Hitler, con su mano derecha, Heinrich Himmler. No confundáis a Hitler con Himmler. El gafitas es se escribe Himmler. Hay otros líderes muy importantes como Hermann Göring, el jefe de la aviación alemana, o Goebbels, que era el ministro de propaganda. La verdad que tienen todos unas caras de malos. Yo no sé si es que yo estoy acostumbrado de chico a verlos como unos tíos malos, o es que de verdad tienen caras de malos. Otro era su amigo Rudolf Hess. Y luego vamos por la tercera noche. Vamos a ver. Todos los judíos de Alemania, los judíos no llegan ni al 5% de la población de Alemania, pero por cierto tenían dinero, tenían mucha cultura, muchos premios Nobel alemanes eran judíos. Había mucha envidia contra los judíos. Y todos los judíos sabían que el partido nazi era antisemita. O sea que los nazis odiaban a los judíos. Eso lo llevaban soportando desde hace mucho tiempo, que les pusieran cosas en las tiendas, que los hostigaran, que los atacaran. Tú tienes una tienda y se te planta este tío en tu puerta a darte por saco. Pero la noche del 9 de noviembre, y esta fecha hay que sabérsela, 9 de noviembre de 1938, es la Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos. Se llama así porque esa noche se rompieron todos los cristales de todas las tiendas judías de Alemania. Todos los escaparates se rompieron. Hay gente que lo está mirando y hay gente que se lo está pasando muy bien, al parecer. Y ardieron también todas las sinagogas, que son todos los templos judíos. Murieron varios cientos de judíos aquella noche. Oye, ¿y a cuánta gente arrestó la policía? ¿Cuánta gente fue juzgado? Porque claro, estamos hablando de todos los escaparates, de todas las tiendas, que había miles y miles. Pues ya os digo el número de arrestados, 0. No arrestaron a nadie, no fue juzgado a nadie, no pasó nada. Porque lo que está diciendo aquí Hitler, el que organiza la Noche de los Cristales Rotos es Hitler, le está diciendo a los judíos, no es que el partido nazi sea vuestro enemigo. No. Vuestro enemigo es el gobierno de Alemania. El gobierno de Alemania. Cambiaron hasta la bandera. No, la bandera de Alemania es esta. Y es el gobierno de Alemania el que es un racista. Y aquí hay que decir que la República de Weimar, con toda su democracia y con toda su libertad y con todo su progresismo, pues está totalmente muerta. Y aquí llega el segundo, acaba de nacer, por cierto, el Tercer Reich, como se llama ahora. Ya no hay República de Weimar, ahora hay Tercer Reich. ¿Acordáis del Segundo Reich? Pues este es el tercero. Y hasta aquí llega nuestro vídeo. Y ya a la espera del siguiente vídeo, pues ya hablaremos. Hasta luego.